Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme. Hola con todos, soy Rosana y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a hablar sobre carreras de expansión. Entonces, si es la primera vez que me visitan en el canal, les recuerdo que están mis redes sociales, Rosana Molinari en Facebook y en Instagram, donde posteo cosas, informaciones y cosas súper interesantes. Entonces, les quiero contar qué son las carreras de expansión. Son carreras que te hacen como salirte de la norma. Entonces, una norma que se ha impuesto y que ha estado a través del tiempo, pero que ahora están empezando a aparecer otras carreras y son súper importantes que nosotras como mujeres entendamos que podemos también como entrar en estas ramas y en estas nuevas tendencias que se están creando. Entonces, en este episodio de hoy tenemos también una invitada especial que es una de mis amigas que nos va a hablar sobre una de las carreras de extensión y también de expansión, porque puede ser que es para extendernos como personas y también para expandirnos en el mundo y haciendo cosas que sean diferentes, y a la vez también estamos haciendo algo que nos estamos honrando como mujeres en todo el trabajo que se ha hecho en el pasado, con mujeres que han luchado, que se han hecho escuchar y que nos han abierto estas puertas diferentes para poder hacer. Y también es interesante saber esto porque hay muchas veces que las mujeres nos preguntamos que tendríamos que seguir como las carreras que ya están hechas o las que siempre han sido en todo el tiempo. Pero estas nuevas carreras nos abren otro espacio y nos abren también la mente para descubrir otras cosas. Entonces yo les quería contar, por ejemplo, en mi caso, yo soy licenciada en educación y también es con administración de centros infantiles. Pero a la vez yo también estudié sobre Ayurveda, que es la medicina de la India. Hice como una especialización en medicina de la India y después hice un coaching en Ayurveda. Entonces es como mezclar esta parte de la parte holística que uno empieza a ver que está en el mundo y que nos interesa y que también tiene información súper valiosa que sería una pena y una lástima que se pierda. Entonces de ahí eso fue lo que me abrió a que yo pueda estudiar igual psicología, porque siempre me ha llamado mucho la atención sobre las emociones y esta parte de conocer a nuestro interior desde otra visión. Me abrió la puerta que empiece a estudiar una maestría en psicoterapia y en psicología, porque yo era licenciada en educación, pero como yo ya tenía esta base de psicología por todo lo que había leído, la maestría se me hizo mucho más fácil y entiendo muchas cosas. Y a la vez me estoy como certificando y aprendiendo otras cosas, por ejemplo, sobre arte y también sobre historia y también sobre empresarios, sobre administración, sobre finanzas, porque son estas cosas que se están formando a la par de donde estamos nosotros. Entonces, por ejemplo, está lo que es lo tradicional, que es la medicina o es la psicología o puede ser profesora o administradora, pero a la vez tienes, por ejemplo, empresarias digitales que se está creando porque es un nuevo momento en el que nosotros como queremos investigar otras cosas. Igual, por ejemplo, lo mío, que yo soy psicóloga, pero en realidad soy profesora y ahora estoy sacando la maestría en psicología y en psicoterapia, pero a la vez como que soy millennial, entonces incorporo esta parte del holístico a mis consultas y también en la parte como del mundo en general. Entonces es interesante saber que existe una grande gama de otras opciones. Igual, por ejemplo, el periodismo. Yo no estudié periodismo, pero estoy aquí haciendo estos videos, estoy haciendo igual los podcasts. Me encanta esta parte de la comunicación, que a pesar que yo no haya estudiado esto, yo puedo y tengo la habilidad de hacerlo, y es uno de mis regalos que yo estoy dando al mundo y ofreciendo en servicio. Entonces es interesante como conocernos y saber qué es lo que nos gusta y saber que no siempre tenemos que ir como a lo que ya está formado, sino llegar a estas carreras de expansión, a estas carreras que nos iluminan, que nos muestran otro camino y que a la vez también nos muestran otros lugares que podemos investigar, porque como les decía, hace mucho tiempo las mujeres no tenían el poder de trabajar, tampoco tenían el poder de estudiar o de hacer lo que ellas quieran, o si querían quedarse en la casa. Y
eso se desapareció y no tenemos la oportunidad, y tenemos todas estas carreras que sí nos sirven y están bien, pero hay muchas mujeres que prefieren trabajar en otros lugares, en otras cosas. O por ejemplo, mi abuela era suiza y ella me enseñó, por ejemplo, el arte de cuidar tu hogar, de cuidar tu casa. Y yo sé que mi abuela estudió en Suiza en una escuela que es l'École de Ménagère, que quiere decir que es como administración del hogar. Y ella aprendió a administrar el hogar. Entonces le enseñaban cómo arreglar las cuentas, cómo hacer las compras, muchas cosas que ahora ya no nos enseñan, que tal vez yo, por ejemplo, a mí me hubiera encantado aprender eso. Y hay muchas personas que creen que sienten que eso es lo que les gusta, pero no encuentran como el lugar donde poder estudiar todas estas cosas. Igualmente se han visto ahora, hay varias como plataformas educativas donde puedes estudiar cosas diferentes. Yo tengo, ustedes saben que tengo a Bel y a Mila, que son mis perritas adoptadas, que son una mezcla de Border Collie, y yo quería con ellas aprender a hacer terapia con niños y con adultos, como perros de asistencia. Entonces, esa es otra carrera de expansión que nos puede abrir el campo a otras emociones, a otras sensaciones, a otros aprendizajes, y más que nada como aportar al mundo de una forma significativa. Entonces yo por eso con este video les quiero invitar a que ustedes, por ejemplo, en un momento que tengan tiempo, puedan cerrar sus ojos, estar tranquilas y de verdad preguntarse qué es lo que quieren. Y no importa que no sean las carreras normales, no importa que sea algo que nunca se ha creado, porque justamente hay esta información que nos está llegando a todas nosotras que son totalmente diferentes, son carreras que no existían o que tal vez existieron antes y que ya no hay en este momento, pero estamos en la posibilidad de aprender lo que queremos hacer y también de lo que queremos como mandar al mundo. Entonces, por ejemplo, ahora yo me inscribí a una membresía online con una de mis amigas que hace yoga, y por ejemplo eso antes no existía y ahora es todo una plataforma hermosa donde puedes como estudiar, aprender cosas, tienes yoga, meditaciones, y eso te abre también como la oportunidad a que tu energía esté en paz y tranquila para poder decidir lo que es mejor para ti o lo que tú quisieras hacerlo. Porque por eso les digo, a veces como que tenemos tan marcadas las carreras que ya existen que no nos damos la posibilidad como de ver a otro lado y de descubrir que tal vez en otro lado está la respuesta a lo que nosotros siempre hemos querido. Y como yo les digo, es como empezar a investigar, no tener miedo a fracasar en el intento de encontrarte, es parte del proceso. También poder mezclar como carreras tradicionales con carreras que tal vez no se han escuchado. Como yo les dije, lo de Ayurveda yo utilizo mucho en mi vida y en mis consultas. Tengo herramientas de la psicología tradicional que me han servido mucho, que es lo sistémico, que es lo psicoanalítico, pero a la vez yo mezclándole y poniéndole un poco como de Ayurveda, es como hacer una pócima y una comida que estás entregando al mundo desde tu forma de ver. Igualmente, no tener miedo que porque no tengo el título de periodismo no puedo hacer estos podcasts o estos videos. Es algo que uno como que le nace, y poco a poco esto te va abriendo experiencias, expectativas y hasta te abre como caminos de lo que en realidad te gustaría hacer. Y eso te funciona para encontrar justamente los lugares en donde tú te puedes expandir. Y cuando me refiero a expandir es como llegar a ese lugar y eso se abre y tú te abres como si fueras una flor y dices, ok, aquí es donde estoy floreciendo y por aquí es. Y es una sensación que es una conexión con la tierra, es una conexión con lo que eres, porque es impresionante cuando estás en tu camino y descubres y dices, ok, wow, es por aquí, esto me resuena un montón y además tengo esta información, entonces yo voy creando algo. Muchas veces se nos ha dicho que no tenemos que crear, o esta parte de la creación se nos dificulta porque creemos que ya tenemos que hacer lo que ya se ha hecho o lo que ya está hecho, y que crear algo nuevo no está en
en nuestras manos, pero en realidad somos creadoras, y más las mujeres, porque les recuerdo que cada mes estamos ovulando, cada mes podemos crear un hijo normal o como de carne y hueso, o un hijo proyecto, y eso también encaminarlo a la parte académica y buscar carreras diferentes que nos puedan abrir estas experiencias, que nos puedan abrir la mente, que podamos con esto que formamos con la carrera poder contribuir al mundo, es algo que es lo que se necesita y es lo que estamos buscando. Entonces, por eso en este video tengo una de mis amigas, espero que también hayan visto mi anterior video que era sobre la moda. Igual Josefina nos habló sobre su carrera y sobre cómo ella maneja la moda y este despertar en la moda para que sea consciente. Eso también es una carrera nueva. Hay asesoras holísticas de belleza, asesoras holísticas de moda, que también están abriéndose campo y que nos están abriendo el camino y nos dicen como, por aquí miren, tenemos esto que les podemos ofrecer, y ustedes también pueden crear nuevas empresas, nuevas carreras, nuevos caminos que son justamente para ustedes. Entonces, en este video, como les decía, tenemos una amiga mía que se llama Claudia. Ella nos va a contar sobre su carrera de expansión. Es una cosa que a mí me encantó cuando supe, entonces no les quiero como adelantar lo que es, así que les dejo con Claudia y espero que les guste mucho. Un beso. Hola, mi nombre es Claudia Varela. Yo soy criminóloga de profesión, egresada de la Universidad de los Andes del estado Mérida, en Venezuela. Allá tienen la criminología como una licenciatura. Luego tengo un máster en psicología institucional y tengo también estudios en recursos humanos, ¿no? Mi experiencia laboral ha sido un poco en la parte penitenciaria, en su mayor parte, en recursos humanos y en la docencia, que es la que actualmente ejerzo. Un poco quería conversarles sobre mi experiencia o sobre mi carrera, puesto que para muchos en algún caso puede verse como algo difícil o como algo que las mujeres no deberían meterse, ¿no?, en la criminología. Yo de hecho quise estudiar criminología porque, bueno, me gustaba mucho la parte psicológica, y más allá de eso me llamó mucho la atención el tema de cómo aplicar el tema de la psicología a la conducta del delincuente, de la persona que decide transgredir la norma, de la persona a la que la sociedad no quiere, a la persona a la que la sociedad le teme, la rechaza, ¿no? Entonces eso me pareció súper interesante y por eso fue que quise seguir ese camino, ¿no? Bueno, antes de continuar me gustaría hablarles un poco sobre qué es la criminología como tal, porque hay como muchas dudas al respecto de la carrera, ¿no? Entonces, la criminología es básicamente una ciencia social, es multidisciplinaria porque se rige o toma cosas de muchas otras ciencias sociales y hasta ciencias duras, por ejemplo, la sociología, la psicología, el derecho, la biología, la antropografía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la criminología es como un compilado de todas estas cosas que a su vez se sirven para explicar lo que nosotros llamamos las 3Ds: el delito, el delincuente y la delincuencia. Entonces nuestro campo de acción y nuestro campo de entendimiento es súper amplio en ese sentido, porque por ejemplo nosotros en nuestra carrera vemos un poquito de todo, ¿no? Vemos derecho penal, vemos sociología, vemos psicología, vemos psiquiatría, vemos funcionamiento de instituciones policiales, de instituciones penitenciarias, vemos estadística también porque somos investigadores. Entonces, todos esos conocimientos a nosotros nos ayudan como a comprender de una manera integral el por qué las personas hacen lo que hacen, y más que todo las personas que deciden transgredir la ley o no deciden o sencillamente transgreden la ley sin tener la elección de hacerlo, ¿no? Entonces es muy interesante por eso, porque te da una perspectiva súper global de qué es lo que pasa a nivel tanto personal
como social en función a la criminalidad, ¿no? Este tema de por qué las sociedades en términos de delincuencia hay ciertos tipos delictivos o ciertos no se manifiestan tanto, qué crímenes son los más comunes o que son los más fuertes dentro de ciertas sociedades, qué diferencia la reacción social acerca de estos actos, porque por ejemplo no es lo mismo una situación delictiva acá en Latinoamérica a una situación delictiva en el Medio Oriente, a una situación delictiva en Japón, por ejemplo. Entonces un poco nosotros como criminólogos tenemos esa habilidad como de tratar de tener esa comprensión de la casuística, de qué pasa en ciertos y determinados casos, ¿no? En este punto, bueno, también me gustaría comentarles que bueno, los criminólogos no somos CSIs, eso es, si bien lo vemos, eso se llama criminalística, que son los técnicos criminalistas son los que se encargan de saber el cómo lo hizo, el dónde lo hizo, y nosotros, los criminólogos, somos los que sabemos el por qué lo hizo. Estudiamos el por qué lo hizo, ¿no? Entonces por eso nos tenemos que valer de esta perspectiva biopsicosocial que tenemos todos los seres humanos para poder comprender qué fue lo que pasó, ¿ok? Y a partir de eso también poder establecer perfiles y a su vez predecir qué puede pasar si estas condiciones se repiten de esta manera, ¿no? Obviamente con sus salvedades, pero justamente el tema de la perfilación criminal está enfocado en eso, basándonos en los estudios de las prevalencias de ciertas situaciones para ver cómo se genera, ¿no? Bueno, en mi caso en particular, yo, como les comentaba, mi experiencia fue más que todo penitenciaria, bueno, y ahora de docencia. Y en mi experiencia penitenciaria fue muy interesante porque, bueno, no solamente fue a nivel laboral, sino también a nivel de estudios. Mis tesis tanto de pregrado como la de posgrado fueron enfocadas hacia la subcultura carcelaria, esa organización carcelaria que suele pasar dentro de las instituciones, todas las instituciones en donde tú tengas que compartir el mismo espacio con muchas personas que se llaman instituciones totales. Entonces, es muy interesante saber o conocer esas normas internas que tienes, porque sencillamente tú ya dejas de ser un miembro de la sociedad para convertirte en un miembro de esta micro sociedad que sería la cárcel en este caso, ¿no? También trabajé en el caso de las mujeres, porque me llamaba mucho la atención que evidentemente la subcultura carcelaria no solamente era en hombres, sino también eran mujeres, se presentaba, pero de una manera muy distinta, porque las mujeres tenemos valores de vida, tenemos roles sociales súper distintos y por lo tanto nuestra expresión es distinta a la que puedan tener los hombres, ¿no? Entonces, fue muy interesante plantear ese tipo de investigación porque me permitió obviamente conocer y ver que primero la cárcel es una organización muy particular, la cárcel es un medio muy difícil, también es un medio que la reinserción obviamente es casi imposible, pero sí es lograble. Eso tanto mi investigación como mi ejercicio dentro de la cárcel también me permitió conocer ciertas partes de la sociedad que las cuales nosotros generalmente hacemos la vista gorda. Entonces sensibilizarse a partir de ese contacto con estos chiquitos que sencillamente se portan como se portan porque evidentemente vienen de hogares súper disfuncionales, con cero vigilancia, con cero situaciones que cuando tú al final le ofrecías un apoyo, una mano amiga, una escucha, cambiaban totalmente, ¿no? Entonces eso es lo maravilloso que te da la criminología, que te permite sensibilizarte, conocer y abordar a este tipo de poblaciones vulneradas que la sociedad sencillamente les tiene miedo, les tiene rechazo. Entonces eso es lo maravilloso de la criminología, ¿no? En campo laboral, pues nosotros podemos trabajar, como les comentaba, en cárcel, podemos trabajar en todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia. Si quieren, pueden acreditarse como peritos también, que sería aquella persona que
con su experticia va a permitir ver si una persona es responsable o no es responsable penalmente en alguna situación. También en contextos para trabajar con víctimas, porque una de las ramas también que parte de la criminología es la victimología, que permite estudiar, hacer el estudio de las víctimas y cómo abordar a las víctimas. También en la parte policial, en el sentido de planes y proyectos de prevención delictiva, porque como les comentaba, pues otro eje que nosotros manejamos es la delincuencia. Entonces a nivel sociológico podemos también especializarnos en este sentido. Y bueno, un poco la invitación justamente es para que si les gusta, si les llama la atención esta parte de la sociedad, si tienen esa vocación de servicio, si tienen esa vocación de ayuda, que se animen a darle una oportunidad a la criminología. Puede ser complementaria también. Yo siento que al final todos deberíamos tener algún tipo de conocimiento de criminología, porque todos, absolutamente todos, en algún punto podríamos ser parte de esta situación. Nadie está exento de algún momento de cometer un acto delictivo. Entonces es muy importante que todos tengamos esta sensibilidad en función a esa parte que la sociedad siempre nos quiere poner a un lado, ¿no? Justamente hasta para la misma función de aprender a cumplir las normas, de entender las reglas, por qué están las reglas, por qué tenemos que cumplir las reglas. Eso también te ayuda a la criminología a comprender. Entonces, un poco mi conversación en este caso va abocada a justamente a animar o a ocupar a aquellas chicas o a aquellas personas que les llame la atención esta interesante y fascinante carrera. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme